Buen día. Hoy nos vamos a ocupar de un autor nuevo que se llama Slavoj Žižek, esloveno él, que está bastante en boga, se aparece bastante a menudo en debates, se lo puede encontrar en YouTube, y tiene una obra amplísima. Se trata más o menos de unos 30 libros. Aquí nos vamos a ocupar especialmente de El espinoso sujeto, que es una de las obras más importantes de él, y secundariamente del sublime objeto de la ideología. Ambos son complementarios. Por eso mismo, si nos vamos a ocupar de los dos, nos vamos a repetir un poco. En El espinoso sujeto, Žižek intenta dar cuenta de cómo se ha ido conformando el sujeto moderno a través de una combinación de lo que sería la tradición filosófica alemana, sobre todo Hegel, pero también de alguna manera Descartes y Kant, las teorías de la filosofía política post-althuseriana, los postulados de la subjetividad postmoderna o postpolítica, y también una relectura muy singular del psicoanálisis lacaniano. Todo ello en la actual situación de capitalismo global. Su objetivo es rescatar al sujeto cartesiano, o sea, al sujeto moderno, que después de la caída del fascismo con la Segunda Guerra Mundial y de la caída luego del socialismo real, y en este momento de globalización capitalista, ha sido blanco de ataques persistentes de parte de las teorías postmodernas. Y en este sentido va a tratar de volver a poner en primer plano el ideal revolucionario. Su objetivo fundamental va a ser poner fin a esa tendencia a la resignación, que al fin tiende a justificar el status quo. Y por tanto la crítica apunta a las teorías postmodernas, que en nombre de una ética de la diferencia, que después ya vamos a ver, amplía el número de los acogidos en ella, pero que redunda esto también en una necesaria despolitización de las relaciones sociales y económicas. Aparte, este intento para Žižek se inscribe también en el clima de un cuestionamiento ideológico y político al proclamado fin de las ideologías. Todo esto que acompañó justamente a la ofensiva neoliberal y al triunfo ya del capitalismo. En el mismo prólogo de la obra del espinoso sujeto, Žižek va a especificar que lo suyo es intentar una intervención que busca reformular un proyecto político anticapitalista de izquierda para contrastar en esta época de capitalismo global y su complemento ideológico de multiculturalismo liberal democrático. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos de ese proyecto político? Y dirá Žižek que se trata de una importante influencia hegeliana con ciertas referencias a la teoría marxista y una muy singular lectura de la obra de Jacques Lacan, tratando de hallar en la teoría psicoanalítica los fundamentos del acto revolucionario. Como vamos a ver en esta mezcla bastante particular, se va a mostrar, se va a poner de manifiesto la imposibilidad de una síntesis entre visiones teóricas que de alguna manera son contrapuestas. Porque al fin no va a aparecer el sujeto revolucionario, capaz de destruir el orden capitalista y construir un nuevo orden. Pero veamos ahora cómo procede. La pregunta que va a servir de punto de partida es, si para el idealismo alemán la realidad no es algo dado que el sujeto percibe, sino un constructo del sujeto,
ese sujeto kantiano que lo construye a partir de las categorías del entendimiento. ¿Qué es lo que antecede a esa realidad constituida? Y aquí Zizek introduce el concepto del sujeto como negatividad abstracta, radical. Es el mismo que encuentra en el propio Hegel cuando Hegel habla de la noche del mundo, suponiendo que esa noche del mundo es un fundamento anterior a la razón, que ésta nunca podrá aprender como tal. Y ahí mismo cita Hegel. Dice, el ser humano, voy a resumir un poco la cita, el ser humano es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad. Una riqueza inagotable de muchas representaciones, múltiples, ninguna de las cuales le pertenece o está presente. Esta noche que existe aquí, puro yo en representaciones fantasmagóricas, es noche en su totalidad. Se vislumbra esta noche cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. Una noche que se vuelve horrible. Esta noche del mundo, expresión de Hegel, sería un momento de locura presimbólica, cuya superación es condición para el acceso al logos. Según Zizek, Hegel, con esta expresión, al hablar de ese momento anterior, fundante, rompe con la tradición subjetiva de la Ilustración. O sea, el núcleo del sujeto ya no sería la luz de la razón, sino más bien ese pasaje por la locura. Sin él no hay subjetividad posible. De esta manera, Zizek establece un hilo conductor que va de la noche del mundo hegeliana, pasando por la pulsión de muerte freudiana y su relación con el orden de lo real, real con mayúscula, de la formulación lacaniana. Bueno, pero tenemos que ver qué es esto de lo real en Lacan. Lo hemos visto en otro encuentro sobre Lacan, o sea que pueden ustedes recurrir a eso, pero yo de todas maneras lo vamos a repasar aquí. Lacan reconoce 3 registros. Uno que es el campo de la realidad, del yo, tiene que ver con el narcisismo. El otro es el campo de lo simbólico, que es el campo del otro, del lenguaje, donde se articula el deseo en una cadena significante, que es el campo también de la comunicación, del discurso. Y el tercero es el campo de lo real, real con mayúscula, que es lo traumático, que es lo imposible de simbolizar. Acá también habla del registro del goce, de la pulsión, que no es articulable por el lenguaje, pero que actúa como causa. Y Lacan será justamente quien va a poner el acento en ese núcleo oscuro, psicótico del sujeto cartesiano, mostrando las consecuencias de esa brecha ontológica entre la realidad constituida simbólicamente y ese momento previo. Ese momento de lo real, oscuro, fragmentado, que en fin muestra que lo que resiste en el sujeto moderno a ser incorporado es justamente el inconsciente, para el cual el principio de realidad no cuenta. En la teoría lacaniana lo que tenemos es eso está representado por el fantasma, lo que intenta cerrar esa brecha justamente entre lo que es la realidad constituida simbólicamente y eso real preontológico. Ahora bien, este rasgo patológico constitutivo del sujeto va a tener consecuencias en la relación intersubjetiva, porque antes de que sea posible una relación entre dos sujetos, siempre hay algo primario, una relación con un otro que aún no está subjetivado, no está conformado. Es ese otro que en la teoría psicoanalítica, lacaniana sobre todo, aparece como una otredad monstruosa, que justamente es la ley simbólica la que va a ordenar, colocándola en el horizonte
de la comunicación discursiva, o sea, en el campo de la argumentación racional. ¿Y dónde encuentra Zizek el fundamento de ese núcleo irracional en la teoría hegeliana? Él interpreta que en la manera como Hegel plantea la cuestión, es como una especie de negativo de lo que sería en Kant ese sujeto transparente, irracional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en nuestro conocimiento hay insuficiencias, contradicciones, cada vez son insuficiencias y contradicciones del objeto de conocimiento, o sea, de la realidad. Y este punto fallido impulsaría siempre el proceso dialéctico, que sería el proceso dialéctico del cual nos habla Hegel, impidiendo ese tercer momento de la conciliación, o sea, el intento de restablecer una totalidad orgánica y un reencuentro armonioso del sujeto con la sustancia social. Entonces vemos que lo que trata de hacer Zizek es una lectura de Hegel con categorías lacanianas. Sobre todo ver, lo que más le interesa es esa definición de la negación, la tensión permanente entre lo universal y lo particular que hace difícil un encuentro del sujeto con lo social. ¿Y cómo va a abordar Zizek esta negación de la negación en Hegel? Él dirá que la negación en Hegel implica un primer momento de negatividad radical, pero que esta no es tan radical porque necesita un segundo momento para completarse. Por ejemplo, plantea que la primera reacción de los oprimidos es imaginarse un mundo sin opresores. Y así es como los obreros se imaginan un mundo sin capitalista. Pero esta negación no sería lo suficientemente radical. ¿Por qué? Porque para hacerlo necesita una transformación sustancial también de la propia identidad, que en realidad está mediada por el otro, es decir, es una dupla, obrero-capitalista. No se puede ser obrero sin capitalista, sin patrón. Entonces la supresión del otro, del patrón, conlleva también una reformulación de la propia posición del obrero. O sea, la primera negación niega un elemento, pero no es espacio simbólico compartido, que podría ser, por ejemplo, el sistema capitalista mismo. Esto se debe completar con un segundo momento que implicaría también negar ese espacio simbólico. Entonces aquí sí sé que encontramos una interpretación diferente de la dialéctica, porque no se trata de un todo orgánico que pasa por el momento de la negación y alienación para después reencontrarse consigo mismo y luego también reencontrar esa unidad entre sujeto y sustancia social. Él entiende que ese sujeto absoluto, ese sujeto hegeliano, en realidad fracasa en su intento de una unidad e identidad con la sustancia social. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu podría ser leída como un permanente fracaso del sujeto para realizar su proyecto de unirse a la sustancia social, o sea, de imponerle su visión particular. No habría entonces un sujeto tal, sino que en ese esquema teórico, este no sería más que un momento de engaño, porque él trata de imponer, afirmar su propia particularidad y afirmarse al mismo tiempo como universal. Pero esto fracasa porque no se da esa conciliación entre lo universal y lo particular. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que la dialéctica hegeliana no cierra, no hay ese tercer momento,
es decir, como una sustancia que se externaliza en otro y después luego vuelve a unirse armónicamente con ella misma. Y lo que ocurre por añadidura es que esta falla, este rasgo patológico del sujeto, se replica en un rasgo patológico de la realidad, porque la sustancia social no representa esa reconciliación entre la naturaleza, que sería lo objetivo, y el espíritu, que sería lo subjetivo, sino que podríamos decir que hay una brecha en este pasaje que no se rompe, este pasaje de la primera a la segunda naturaleza, que es la cultura, no se concilia, ¿no? Hay un estado de equilibrio precario que puede ser desbaratado en cualquier momento. Y esto implica una posición inestable del sujeto, que no se puede sostener en sí mismo, porque ha perdido la primera naturaleza y todavía encuentra una falla en la segunda. Esta cuestión es la que precisamente aborda Freud en El malestar en la cultura. Es decir, esa situación de precariedad, de desequilibrio, porque habría un núcleo que resiste a la reconciliación del sujeto con esa segunda naturaleza que sería la cultura. Esta puede ser la noche del mundo, la pulsión en Freud y en Lacan, que constituiría ese núcleo irracional que por definición escapa a la simbolización y que desde el punto de vista freudiano define lo que sería el malestar en la cultura. En otros términos podríamos decir que se trata de la lucha eterna entre la naturaleza y la cultura, la naturaleza que pretende la libertad y la cultura que inhibe, que reprime los instintos, las pulsiones, y hay entonces este estado de lucha permanente. Aquí dejo, porque este tema es bastante complejo. Le pido por favor que me pongan likes, que me hagan observaciones, preguntas, que se suscriban. Y nos vemos en la próxima. También vamos a ver algunos temas de Zizek.